Buenas tardes, vamos a grabar ahora el sexto encuentro, si mal no recuerdo, del origen del sujeto en psicoanálisis. Nos habíamos quedado por aquí em, en una cita de el seminario, libro 2 de la página 360 a 361. Y es donde habla del principio de incertidumbre de la física cuántica. Entonces, el Big Bang es necesario para tener un comienzo absoluto del lenguaje y el otro. Eh, y ahora añade el principio de incertidumbre. Está claro que donde se produce algo extraño es del lado del lenguaje. A esto se reduce el principio de Heisenberg, principio de incertidumbre. Cuando se consigue determinar uno de los puntos del sistema, no se puede formular los otros. No se pueden formular los otros. Cuando se habla del lugar de los electrones, cuando se les ordena quedarse ahí, siempre en el mismo lugar, ya no se sabe en absoluto dónde acabó lo que ordinariamente llamamos su velocidad. A la inversa, si se les dice, si se les dice, pues bien, de acuerdo, ustedes se desplazan todo el tiempo de la misma manera, ya no se sabe en absoluto dónde están. No estoy diciendo que siempre hemos de quedarnos en esta posición eminentemente burlona, pero hasta nueva orden podemos decir que los elementos no responden allí donde se los interroga. Para ser más exactos, si se los interroga en alguna parte, es imposible captarlos en conjunto. Sigue Eidelstein. Dice, lo que le critico a las investigaciones de laboratorios citadas algunas páginas atrás es precisamente esto: omitir, omitir el principio de incertidumbre que plantea todo uso de términos de una lengua cualquiera, creyendo aislar términos al modo de corpúsculos. Omitir el principio de incertidumbre que plantea todo uso de términos de una lengua. Se está aplicando a la lengua el principio de incertidumbre que Heisenberg aplica a la velocidad y la posición del electrón. Entonces, le critico que en la omisión del principio de incertidumbre que plantea todo uso de términos de una lengua cualquiera, creyendo aislar términos al modo de corpúsculos. Claro, porque los términos de una lengua no están aislados si se los considera como significantes, ¿no? Sino que eh, actúan formando cadenas y covariando, ¿no? En la clínica psicoanalítica, el principio de incertidumbre nos brinda, además, las herramientas para admitir lo que Lacan denominó nesciencia del analista. Nesciencia del analista. Eh, Eso lo dice en su versión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. Eh, Nescencia del analista o la imposibilidad estructural de saber qué significan y qué sentido implican los significantes en juego en todo caso clínico, hasta tanto se los haya podido articular en forma conjetural en su debida red. Claro, eh, en su debida red, eh, articular
ubicar a los significantes siempre es un riesgo, porque eh, ¿quién garantiza que los significantes van allí donde el analista los ha colocado, ¿no? Los informes antes listados sobre las más modernas investigaciones científicas en neurología, en endocrinología y en genética se sostienen en una amplia confusión que hoy, paradójicamente, posee el estatuto de un verdadero paradigma, con un sorprendente nivel de aceptación pública. En los laboratorios biológicos se cree que se puede operar con aquello que se supone es la fidelidad, el odio, el amor, la mentira, el miedo, la generosidad, la esperanza, el altruismo, la confianza, el escepticismo, mm, en funciones, en función de definiciones unívocas, aisladas, tácitas y así altamente prejuiciosas. Al carecer de polisemia y de contexto, tal uso de los términos les impide considerar las diferencias culturales, históricas, sociales, lingüísticas, discursivas y particulares. Llegados a este punto, se debe introducir alguna reflexión sobre estos problemas en su relación con la filosofía. La filosofía occidental, la que nació en la Hélade, se originó como una especulación íntimamente vinculada a la física y a la matemática. Pero la filosofía en Occidente de los últimos siglos tiende a desconocer en general los avances de las ciencias en el punto en que ésta ha dejado de ser intuitiva. Esto puede afirmarse para el más amplio conjunto de filósofos, con honradas excepciones. En el comienzo del siglo XX, por ejemplo, lo que fue conocido como el Círculo de Berlín, del ya citado Reichenbach, al igual que el Círculo de Viena, militaron en un ferviente empirismo, impidiendo así la trascendencia en sus trabajos sobre la filosofía científica de la aplicación de los nuevos conceptos de la física del siglo XX en su vertiente filosófica. Su acérrimo empirismo, el problema es el empirismo, dice aquí Aguirre, ¿no? Su acérrimo empirismo no pudo impulsar una verdadera subversión de la filosofía tal como pretendían, ya que, aunque operaron con los avances de las físicas modernas, no pudieron dejar caer el paradigma empirista que sostiene la ontología, es decir, la concepción que propone que el ser es y el no ser no es. Sin embargo, en la física del siglo XX no se observan fenómenos bajo la modalidad de mirar corpúsculos en un microscopio. La observación es intervención probabilística y los entes observados son convenciones matemáticas. La física desde principios del siglo pasado rechaza el ser es y el no ser no es. En la actualidad, con la relativa excepción de Alan Badiou y Quentin Millasux, quienes trabajan sosteniendo sus elaboraciones filosóficas en las matemáticas modernas, los filósofos del siglo XX y el actual no tienden a considerar el cambio de paradigma sobre la materia, la energía, el tiempo, el espacio, o sea, la realidad y lo real que las físicas relativista, cuántica, de cuerdas, etcétera, han producido. Bien, entonces hay un cambio de paradigma sobre el concepto de materia, de energía, de tiempo, de espacio, en definitiva de la realidad y de lo real, que ha sido producido por el desarrollo de la física
de la relatividad primero y luego la teoría de cuántica y la teoría de cuerdas, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma no lo han podido incorporar los filósofos, salvo Alain Badiou y Quentin Miller-Lasueux, según Eidelstein, ¿no? Sin embargo, desde Einstein, los físicos creadores de estas subversivas concepciones han publicado obras destinadas a la divulgación de sus descubrimientos para avanzar en su respectiva articulación con la filosofía de tradición occidental, dando cuenta de las profundas transformaciones filosóficas e ideológicas que se hacían necesarias. Heisenberg, para dar un ejemplo destacado, publicó Física y Filosofía a mediados de la década del 50 para tratar el tema de las transformaciones del mundo y la ontología causados por la ciencia moderna. En la actualidad también los físicos Hawking y Lodinou, en su reciente libro citado precedentemente, designan a los primeros capítulos, designan a los primeros capítulos el misterio del ser y qué es la realidad. Para presentar las grandes transformaciones filosóficas causadas por la física moderna, he seleccionado dos citas la primera de Einstein y la segunda de Einstein, la primera de Einstein, Einfeld, y dice, eh, durante la segunda mitad del siglo XIX se introdujeron en la física ideas nuevas y revolucionarias que abrieron el camino a un nuevo punto de vista filosófico. Distinto del anterior mecanicista, los resultados condujeron al desarrollo de la física moderna, a la creación de nuevos conceptos que constituyeron una nueva imagen de la realidad. Ujú. Eh, Esto es Einstein, Einfeld. Y la segunda cita es del investigador argentino contemporáneo Gangui. Dice Gangui, en la relatividad especial, el espacio y el tiempo ya no eran más absolutos e independientes entre sí como lo pensara Newton, sino que deberían combinarse en una forma precisa dictada por las teorías de Einstein. Esta y otras novedades habrían de sacudir los cimientos de toda la física, teniendo un alcance tal que excedería a los claustros científicos y pasaría a tener también importantes connotaciones filosóficas. Las teorías físicas contemporáneas deben sostener, por motivos racionales y experimentales, que la materia, la energía, sigue Einstein, ¿no? Las teorías físicas contemporáneas deben sostener, por motivos racionales y experimentales, que la materia, la energía y el espacio-tiempo surgen juntos del vacío o de la nada. Surgen juntos del vacío o de la nada. Materia, energía, espacio-tiempo surgen juntos del vacío o de la nada. ¿No es esto significativo para la filosofía? ¿No hay nada para decir desde la filosofía sobre estas cuestiones? Las matemáticas se sostienen en que el uno surge del cero. ¿No altera esto nuestras concepciones filosóficas? La respuesta es negativa, ya que generalmente se supone y se admite que primero el uno, luego el 2, y que la materia es 3D, sustancial, tangible y visible. Nos encontramos ante nuevas realidades que alteran nuestras concepciones metafísicas y ontológicas
que ya tienen más de un siglo de vida y todavía la mayoría de los filósofos y la población en general no lo han tomado en cuenta. Es cierto que esta nueva realidad científica no es intuitiva, pero ¿debe la filosofía ser intuitiva? Bueno, yo no sé a qué se refiere exactamente con intuitiva acá Edelstein, em, como si hubiese una diferencia en el conocimiento newtoniano y el conocimiento a partir de Einstein, ¿no? Y entonces el newtoniano y lo cartesiano fuesen intuitivos y ya lo einsteiniano eh, no fuesen intuitivos. Yo puedo decir que la intuición es una síntesis de los conocimientos adquiridos eh, que se proyecta, digamos, en alguna reflexión en, con cierta erudición y cierta verdad, ¿no? O sea que si se internaliza a la relatividad de Einstein, si se internaliza, si se la estudia, quiero decir, ¿no? A la física cuántica, este, no habrá problemas en que ese conocimiento sea intuitivo, en el sentido de que eh, pueda pensar la realidad y el mundo en función de ese conocimiento, ¿no? Así que bueno, ahí está, eso me queda la duda, ¿no? Inclusive, una de las críticas más severas a las ciencias matematizadas realizadas desde el campo de las ciencias sociales, y en especial desde las filas del psicoanálisis, que motivan la tendencia a rechazar los paradigmas formales, es respaldada desde el argumento ya antiguo de que sostendrían una explicación completa y sobre todo. Entonces, el psicoanálisis se critica eh, a las ciencias matematizadas eh, por el hecho de querer, de una supuesta pretensión de una explicación completa, de una explicación toda, ¿no? Que, sin huecos, ¿no? En la actualidad, las ciencias matematizadas se caracterizan fundamentalmente por su aporte de la noción de un límite infranqueable, un imposible, ya que, por ejemplo, reconocen y operan con la contradicción entre el modelo relativista y el cuántico. Además, la teoría de bucles admite millones o quizá infinitas soluciones. En el campo de la matemática, el teorema de Gödel indica también un imposible intrínseco a los números naturales. Ninguna de estas disciplinas se desempeña con explicaciones plenas ni supone hacerlo sobre un todo completo. Bueno, lo que estaría diciendo implícitamente acá Edelstein es que eh, los que acusan a la ciencia de matematizada, de pretender una explicación toda, completa, es porque no la siguen ni la entienden, ya que eh, no sería la propuesta de esta ciencia y elaboraciones teóricas como el teorema de Gödel implicarían un hueco, una este, serie de paradojas, digamos, al interior de, en este caso, de los números naturales, en el caso de Gödel. eh, entonces, conociendo de qué va los desarrollos de
de las ciencias matematizadas, se puede ver que eh, no avanzan hacia una explicación toda, una explicación completa, sin huecos, ¿no? Otro problema que ocupa un lugar central en la física moderna y que demuestra sin ambigüedades que la ciencia no opera ni se basa en todos completos y coherentes es el de la dualidad onda-partícula, central en la concepción científica de lo real. La misma suele ser desconocida por las corrientes filosóficas modernas y por el público en general. Lacan la incorporó a su enseñanza, pero sus seguidores no la tomaron en cuenta. La dualidad onda-partícula u onda-corpúsculo es una aparente paradoja que desde hace muchas décadas se convirtió en un concepto esencial e indiscutiblemente aceptado por la comunidad científica. Afirma que en mecánica cuántica no hay diferencias fundamentales entre ondas extendidas por el espacio y sin masa que se superponen e interfieren y partículas que ocupan un lugar exclusivo y preciso del espacio y además poseen masa. No hay diferencias fundamentales entre ondas y partículas, dice acá Eidelstein. Bueno, otra forma de enunciarlo sería eh, que em, las partículas estudiadas a veces se comportan como partículas y a veces se comportan como ondas. Y estamos hablando de partículas em, em, subatómicas o atómicas, digamos, desde el electrón para abajo, ¿no? Em, Esta cuestión ya fue polémica en torno a la naturaleza de la luz desde mediados del siglo XVII, existiendo desde esa época una teoría ondulatoria de Huygens y una corpuscular de Newton. Como era de esperar, dado los dos prejuicios sustancialista y empirista, se impuso por casi 2 siglos la teoría corpuscular. Hoy se sabe que la luz, ondas electromagnéticas observables por el ojo humano, posee una naturaleza insospechada por el sentido común. Dependiendo de cómo se plantee, será una onda, un haz de luz o una partícula, un fotón. La cuestión es, sin embargo, mucho más amplia. Todo puede tener propiedades de onda o de partícula en función de cómo lo observemos y de cómo querramos hacerlo. Esto ha sido descrito como el mayor enigma de la física cuántica y su secreto mejor guardado, justamente por el obstáculo epistemológico que implica. Em, entonces, de acuerdo a las condiciones de observación, el fenómeno puede resultar ondulatorio o corpuscular. Esto ha sido descrito como el mayor enigma de la física cuántica y su secreto mejor guardado, justamente por el obstáculo epistemológico que implica. Entonces, la dualidad onda-partícula eh, implica un obstáculo epistemológico, ¿no? Em, Vamos a ver por qué. Em,
A partir de estas concepciones de la ciencia moderna, cabe preguntarse, ¿no será al revés? Es desde un psicoanálisis que rechaza lo más subversivo de las enseñanzas de Lacan, que se intenta operar con un paradigma completo y de aplicación universal. Entonces, bueno, no sé. Lo que está diciendo es que el psicoanálisis acusa a la ciencia de querer dar explicaciones completas, eh, paratódicas, digamos, y dice no será al revés, que justamente es el psicoanálisis eh, que rechaza lo más subversivo de Lacan, y ellos son los que intentan operar con un paradigma completo y de aplicación universal, ¿no? Bueno, no sé. Hasta ahora lo que ya hemos leído no me da que pensar eso, ¿no? Tal como era de esperar, respecto de estas cuestiones científicas fundamentales, a Lacan no le pasó desapercibido en su permanente estudio y articulación del psicoanálisis con las físicas matematizadas modernas, esta sorprendente teoría sobre lo real y su relación con la concepción del sujeto. Por ejemplo, en el seminario 17 del psicoanálisis al revés, propone, vamos a leer una cita de Lacan. Dice, la división del sujeto es algo muy distinto si donde no es, piensa, y donde no piensa es precisamente porque está en los dos lugares, no siendo y no pensando, o pensando y siendo, ¿no? Diría incluso que esta fórmula del Spaltung es impropia. El sujeto participa de lo real precisamente en lo siguiente, en que es imposible aparentemente, mejor dicho, si tuviera que emplear una figura que no aparece aquí por azar, diría de él como del electrón, ahí donde se nos propone a nosotros en la confluencia entre la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular, y ahí vemos obligados a admitir que el electrón que pasa al mismo tiempo por dos agujeros separados pasa como el mismo electrón. Así, el orden de lo que representa mediante la spaltum del sujeto es distinto del que determina que la verdad solo puede representarse enunciándose en un medio decir. Bueno, y lo dejamos acá y seguimos después. Nos vemos.